Por primera vez, las huestes persas invadieron Grecia, con el objetivo de someter a las ciudades-estado, divididas y enfrentadas entre sí durante siglos. Contra todo pronóstico, en las playas de Maratón, Atenas puso fin a las aspiraciones expansionistas del rey Darío. Tras este fracaso, su hijo Jerjes, el primero de su nombre, intentó redimir la derrota, reuniendo un gran ejército, el mayor jamás visto, compuesto por soldados de todo el vasto imperio, que se extendía desde la India hasta el mar Egeo. Las miradas de los atenienses se centraron en dos hombres, con ideas muy distintas sobre cómo enfrentar esta inminente amenaza: Arístides el Justo y Temístocles, rivales acérrimos que llevarían a la joven democracia al límite. Respaldado por las clases medias y bajas, y tras innumerables conspiraciones, traiciones y golpes de suerte, Temístocles venció a sus adversarios y preparó a la polis para un momento crucial de la historia. Gracias a sus hazañas y estrategias, Atenas se convirtió en la dueña indiscutible de los mares, creando un imperio que dominaría las aguas del Mediterráneo oriental. Y es que no solo desbarató los sueños de los monarcas persas de dominar Grecia, sino que sentó el precedente para el contraataque. Ahora serían los helenos quienes llevarían la guerra a Asia. ¡Por la libertad! ¡Y por la gloria de Grecia! Sin embargo, las épicas victorias y los cambios que tanta prosperidad habían traído pronto quedaron en el olvido. La caprichosa diosa Tique quiso que las intrigas dentro de la peculiar democracia ateniense eclipsaran todos sus triunfos, mientras las acusaciones de traición se cernían sobre él. ¡Traidor! ¡Traidor! Finalmente, Temístocles terminó buscando refugio en la corte de su eterno enemigo. Antes de adentrarnos en la vida de nuestro protagonista, debemos tener en cuenta que las principales fuentes de las que nos nutrimos son Heródoto y Plutarco. Ambos tienen una visión pro-aristocrática, y por ende, tienden a menospreciar a quienes no pertenecían a la clase social superior, como es el caso de Temístocles. Esto se refleja en el trato hostil que le otorgan, infravalorando algunas de sus hazañas o atribuyendo ciertas de sus decisiones a otros personajes, como su rival Arístides, miembro de la élite ateniense. Por el contrario, Tucídides proporciona una visión más objetiva, aunque menos narrativa. Además, como todas las fechas que mencionaremos corresponden a periodos anteriores a Cristo, evitaremos repetir esta aclaración constantemente. Sin embargo, es importante recordar que las fechas van en orden descendente. Por ejemplo, el año 323, en el que murió Alejandro Magno, es posterior al 524, año en que nació Temístocles. De origen ateniense, su padre era el ciudadano Neocles, a quien Plutarco describe como un hombre no demasiado brillante. La nacionalidad de su madre es desconocida. Algunas fuentes la señalan como extranjera, procedente de Tracia o de Caria, e incluso como una esclava. Este detalle fue utilizado con frecuencia por los enemigos políticos de Temístocles para desprestigiarlo, ya que la pureza de la ciudadanía ateniense era altamente valorada. Por suerte, al ser hijo de un ateniense, Temístocles tuvo la posibilidad de acceder a los derechos cívicos, es decir, de optar a la ciudadanía y disfrutar de todos sus beneficios. Décadas más tarde, durante el gobierno de Pericles, las condiciones para obtener la ciudadanía se endurecerían tanto que, de haber nacido en aquella época, Temístocles no habría podido acceder a ella. Por la condición de su madre o por la precariedad económica de su familia, Temístocles nació y creció en el distrito de Cinosargo, situado a las afueras de los muros de la ciudad, donde vivían los inmigrantes. Desde muy joven, Temístocles mostró un interés innato por destacar, y no dudaba en asumir el liderazgo siempre que tenía oportunidad. Quizás lo hacía de forma natural, o como una manera de compensar sus humildes orígenes. Figuras históricas similares podrían ser los romanos Pompeyo Magno o Julio César. Esta personalidad carismática y la astucia que lo caracterizaron toda su vida se hicieron evidentes incluso en su infancia. En una ocasión, siendo todavía un niño, logró convencer a los jóvenes de buena familia de que practicaran ejercicio junto a él en Cinosargo, desafiando el tabú que separaba a los ciudadanos de origen puro de aquellos que, como él, eran descendientes de extranjeros. Su ambición precoz lo llevó a entender desde muy temprano que debía prepararse para una carrera política.
En una de sus clases expresó su preocupación por no alcanzar el éxito, a lo que su maestro respondió: Joven mío, no serás alguien insignificante, eso te lo aseguro, sino serás alguien grande, para bien o para mal. Afortunadamente para él, la polis atravesaba una crisis social que terminaría por beneficiarlo y lo impulsaría hasta la cúspide política. ¿Por qué estaba Atenas en esta situación? Para comprender el ascenso de Temístocles en la recién creada democracia, que nació cuando él tenía apenas 16 años, nos adentraremos en el contexto histórico y geopolítico de la época. Esto nos permitirá desvelar la verdad que se oculta tras la persona y la leyenda. Cuando nos referimos a Atenas, no hablamos únicamente de la ciudad, sino del Ática, el territorio ocupado por los atenienses. Todos sus habitantes, ya fueran de la propia urbe o de alguno de los pueblos circundantes, compartían los mismos derechos y obligaciones. La mayoría de los ciudadanos se dedicaba a la agricultura y la ganadería, mientras que solo una quinta parte residía en la propia Atenas. Ahora que conocemos la polis y a sus habitantes, debemos entender qué los llevó a la democracia. En tiempos pasados, Atenas estaba regida por una monarquía, pero al igual que en otras ciudades-estado, esta fue reemplazada por una oligarquía dominada por los eupátridas, los de buenos padres. En el año 620 apareció el reformador Solón, quien implementó una serie de medidas clave. Entre ellas destacaremos dos. Prohibió que un ateniense pudiera ser esclavizado por deudas, liberando a todos los que ya se encontraban en esa situación. Además, unificó las medidas y los pesos en todo el Ática, lo que favoreció el desarrollo económico de mercaderes y artesanos. Desde el año 561 hasta el 527, 3 años antes del nacimiento de Temístocles, hubo un hombre que marcó la política de Atenas: Pisístrato, un tirano que gobernó en 3 ocasiones y destacó, entre otras cosas, por su victoria en la guerra contra la polis de Megara, arrebatándole la isla de Salamina, que jugaría un papel crucial en la historia de Grecia y en la vida de nuestro protagonista. Como ocurría con otros tiranos de su tiempo, Pisístrato alcanzó el poder apoyándose en las clases bajas, o mejor dicho, en aquellos que no pertenecían a la alta alcurnia. Muchas veces mercaderes y artesanos ricos veían sus aspiraciones políticas limitadas por no ser parte de las familias nobiliarias. A pesar de ello, una vez consolidada su tiranía, Pisístrato no se enfrentó abiertamente a la aristocracia, pero sí favoreció a los campesinos y las clases humildes, lo que modificó el equilibrio social de Atenas. Pisístrato quiso convertir a Atenas en una gran urbe que atrajera a más gente y riquezas. Sabía que un mayor número de habitantes implicaba una mayor demanda de alimentos, por lo que emprendió una expansión para controlar las rutas marítimas y garantizar el abastecimiento de la polis. Durante este proceso se apoderó de importantes ciudades, como Sigeo, donde colocó como tirano a su hijo Egesístrato. Fuese por iniciativa de Pisístrato como una empresa personal, Milcíades el Mayor, de la noble familia de los Filaidas, tomó el Quersoneso Tracio, estableciendo un nuevo linaje que, más tarde, sería fundamental para Atenas. Si combinamos el sentimiento de unidad dentro del Ática con las reformas de Solón y las de Pisístrato, podemos ver que ser ciudadano ateniense ofrecía muchas ventajas sobre las demás polis. Atenas se convertía en un lugar donde las personas no aristocráticas podían prosperar a través del comercio, atrayendo habitantes de toda Grecia. Aquí no había súbditos ni esclavos atenienses, aunque, por supuesto, continuaron existiendo esclavos de otras nacionalidades. Gracias a esto podemos entender el secreto detrás del esplendor que alcanzó Atenas. Pisístrato murió en el 527, y dado que su mandato fue visto como un periodo de esplendor, apenas hubo oposición a que su hijo Hipías lo sucediera. Para gobernar, el nuevo tirano contó con la colaboración de su hermano Hiparco. Los primeros años fueron relativamente tranquilos, marcados por sucesivas concesiones a la aristocracia. Quizás fue por eso que la creación de esta dinastía no encontró una resistencia considerable. Sin embargo, después de más de una década de gobierno, todo cambió cuando dos ciudadanos, Harmodio y Aristogitón, asesinaron a Hiparco. Según Tucídides, no atentaron directamente contra Hipías, el tirano en sí, sino contra su consejero y hermano, Hiparco. El magnicidio, sin embargo, no tenía motivos políticos, sino amorosos. A partir de ese momento, Hipías comenzó a temer por su vida y se volvió cada vez más paranoico. Este comportamiento contribuyó a su caída, y el régimen fue finalmente derrocado por una de las familias nobles desterradas durante el gobierno de Pisístrato, los Almeónidas, dirigidos por Clístenes. Antes de su expulsión, los Almeónidas financiaron la reconstrucción del oráculo de Delfos,
lo que permitió a Clístenes obtener el apoyo de este santuario para convencer a los espartanos de acabar con el régimen de Hipías, ya que los espartanos no eran amigos de los tiranos, quienes favorecían a las clases populares. 4 años después del asesinato de Hiparco, los espartanos, encabezados por el rey Cleómenes I, derrocaron al tirano y le obligaron a huir a Sigeo, donde se encontraba su hermanastro Gesístrato. Sin embargo, Hipías no pensaba rendirse tan fácilmente. Al igual que su padre, comenzó a mover los hilos para recuperar el poder. Mientras tanto, Clístenes y otros aristócratas exiliados regresaron a Atenas, lo que provocó de nuevo las luchas internas entre las distintas facciones. Los eupátridas, las familias nobles, pronto dieron la espalda a Clístenes, ya que, gracias a Hipías, habían recuperado parte de su poder e influencia. El líder de los disidentes era Iságoras, quien, a su vez, contaba con el apoyo de los espartanos, que buscaban convertir a Atenas en un simple títere. Viendo que su causa se desmoronaba, Clístenes decidió realizar un cambio radical, similar al que había impulsado tiempo atrás Solón. Si la élite no lo apoyaba, buscaría su base de poder en la clase media y baja. Así fue como surgió la democracia. Aunque los atenienses no comenzaron a reconocer este cambio de régimen ni a llamarlo democracia hasta mediados del siglo V. Con el nuevo sistema de gobierno se asentaron 2 principios fundamentales: la isonomía, igualdad ante la ley, y la isegoría, libertad de palabra. Además, Clístenes reorganizó a la población en 10 tribus basadas en territorios, no en linajes, promoviendo la unidad cívica y facilitando la participación democrática en instituciones clave como la Asamblea y el Consejo de los 500. Para esta época, Temístocles ya tenía alrededor de 20 años, y al igual que le sucedería a Napoleón muchos siglos después durante la Revolución Francesa, ese periodo de caos forjó su carácter. Gracias a su astucia natural, Temístocles ascendería rápidamente en el escalafón político, hasta convertirse en el hombre clave de su época. Como era de esperar, los cambios impulsados por Clístenes no fueron del agrado de todos, especialmente del espartano Cleómenes, pues no había terminado con la tiranía para que ahora surgiera un gobierno aún más radical. Rodead la ciudad. Que nadie salga. Sí. Tras un asalto a la ciudad, obligaron a Clístenes y otras familias aristocráticas a exiliarse. Intentaron instaurar una oligarquía, pero el pueblo se levantó en armas, y tanto Cleómenes como Iságoras se vieron sitiados en la Acrópolis, la ciudadela de la polis. Los dos pactaron entonces que se les dejara marchar del Ática a cambio del regreso de Clístenes y los demás exiliados. Sin embargo, por temor a las represalias de los espartanos, Clístenes tomó una decisión que siempre se criticaría a su familia, los Almeónidas. Solicitó una alianza con uno de sus vecinos más poderosos en ese momento, el Imperio Persa. Así, la embajada ateniense se presentó en Sardes ante Artafernes, sátrapa de Lidia y hermano del rey Darío. Artafernes les dio una respuesta cuyo contenido fue que, si los atenienses daban al rey Darío tierra y agua, entonces él haría una alianza con ellos, de lo contrario, su orden era que se marcharan. Los embajadores consultaron entre sí y consintieron en dar lo que se pedía, en su deseo de formar la alianza. Así regresaron a su país, y entonces fueron muy criticados por lo que habían hecho. Es más que probable que Artafernes y por extensión los persas consideraran a los atenienses como súbditos tras la entrega de tierra y agua. Por ende, su intervención en la futura revuelta jónica podría haber sido percibida como parte de la misma, constituyendo una ruptura del juramento que habían acordado. Con la situación política en Atenas más clara, ahora podemos regresar a Temístocles y observar sus primeros pasos en su ascenso meteórico dentro de la democracia, donde demostró ser un maestro en este nuevo régimen. Desde muy joven manifestó una gran capacidad para forjar contactos, manipular y prevalecer en las luchas internas. Fue la primera persona en la polis en prepararse para la vida pública, dedicándose al estudio de la retórica y las leyes. Ante todo, su intención en estos primeros años era hacerse notar y destacar entre los futuros candidatos políticos. ¿Cómo lo hizo? Siguiendo los pasos de Pisístrato y Clístenes. Como vimos anteriormente, desde las reformas de Solón hasta las de Clístenes, el poder se inclinaba cada vez más hacia el pueblo llano, por lo que allí debía centrar sus esfuerzos, en ganarse su lealtad y devoción. Para ello se mudó al Cerámico, un suburbio comercial de Atenas, donde interactuaba con todos los ciudadanos comunes, sin importar su origen o condición. Cuando la edad se lo permitió, empezó a ejercer como abogado y árbitro entre la clase común, ganando una popularidad aún mayor.
Cortejaba a los pobres, quienes, no acostumbrados a esto, debidamente le devolvían su afecto, frecuentando las tabernas, los mercados, los muelles, dejándose ver donde ningún político habría pensado hacerlo, asegurándose de no olvidar el nombre de uno solo de sus votantes. Temístocles clavó sus miras en un electorado radicalmente nuevo. Tom Holland. Fuego persa. Pero no debemos confundir a Temístocles con una especie de radical revolucionario como lo dibujó Karl Marx en el siglo XIX. Ser demócrata en esa época no tiene el mismo significado que en la actualidad o en los siglos posteriores al de nuestro protagonista. A pesar de todo, nunca perdió el contacto con los eupátridas, al menos en sus primeras etapas. Más tarde colisionaría con ellos, pero no por temas ideológicos, sino por ambiciones personales de unos y otros. En la política ateniense todo era de carácter personal. Por esas fechas se casó con la ateniense Arquipa, con quien tuvo 5 hijos y 3 hijas a lo largo de su vida. Cuando la edad se lo permitió, se postuló como arconte epónimo, cargo que obtuvo gracias a su popularidad, arrancando su carrera política con un puesto muy importante. ¿Pero qué era un arconte epónimo? En Atenas, la figura de Basileus, o rey, se dividió en 3 entidades que se elegían anualmente. El arconte Basileus, que heredaba las funciones religiosas, el arconte Polemarca, que tomaba el mando del ejército, y el arconte epónimo, del cual tomaba ese año su nombre, además de centrarse en las labores administrativas. Es importante destacar que de los 3 arcontados, el que más le interesaba era el de carácter financiero, pues era el único que le permitiría hacer sus reformas, que llevarían a Atenas a crear su propio imperio. Desconocemos si fue por seguir el pensamiento de Pisístrato, si dominas los mares, dominas el comercio, o si lo hizo por el temor a las represalias que podían tomar los persas tras el fracaso de la revuelta jónica, la cual veremos más adelante. Pero lo que está claro es que, con Temístocles, empezó el ascenso de Atenas como potencia marítima. ¿Y cuál es el grueso de una flota? Los remeros provenientes de las clases más humildes, o incluso de los extranjeros. De ahí que su interés casi exclusivo en esos sectores sociales le sirviera para su carrera política, militar y comercial. Podemos decir con casi toda seguridad que, desde joven, se dedicó a ser mercader, como señala el profesor y escritor Javier Negrete. El hecho de que volcara toda su política hacia la flota y los intereses que parecía tener en el Mediterráneo occidental, llamó a 2 de sus hijas Síbaris e Italia, por ejemplo, nos habla de un hombre viajero, acaso con intereses personales en el comercio marítimo, algo que estaba muy mal visto por los aristócratas. Javier Negrete. La gran aventura de los griegos. Otro ejemplo sería el de Heródoto, quien dice de Temístocles que enseñaba a la plebe el materialismo en vez de la virtud. Así que quizás a la par que ampliaba y hacía crecer la prosperidad de Atenas, también lo hacía de él mismo. El primer paso para alcanzar su objetivo fue cambiar el puerto que utilizaban. La playa de Falero, aunque más cercana a la ciudad, dejaba los barcos sin mucha protección contra los vientos, y sobre todo no podía ser fortificada. En cambio, el nuevo lugar propuesto por Temístocles era el Pireo, que les otorgaba 3 puertos naturales y la posibilidad de fortificarlo. La fortificación del Pireo, iniciada durante el arcontado de Temístocles, no fue necesariamente una política o un proyecto propuesto por el propio arconte, sino una precaución considerada aconsejable por los líderes de la Bulé, la asamblea pública, tras el fracaso de la revuelta jónica, y confiada a la supervisión del arconte. Es completamente comprensible que Temístocles posteriormente se haya atribuido el mérito de este proyecto. Frank J. Frost. El lugar de Temístocles en la política ateniense. Durante su arcontado, Temístocles también restauró el Telesterión, un santuario del clan ateniense de los Licómidas. Aunque se desconoce la razón exacta de su acción, si fue por un parentesco distante, por motivaciones religiosas o públicas, lo cierto es que, siendo conocido por su astucia política, es lógico pensar que patrocinase la restauración del Telesterión como un gesto para ganarse el favor dentro de los sectores aristocráticos o religiosos. Este acto nos recuerda que las fuentes que nos narran la vida de Temístocles tenían sus propios intereses. En este caso, Heródoto se basó en los trabajos de 2 poetas, Simónides y Timocreón, ambos contemporáneos de nuestro protagonista. El primero de estos poetas era amigo suyo, y como es de esperar, alabó su labor durante las futuras guerras médicas. Además de establecer una conexión con los Licómidas, ya que ser amigo de la nobleza era considerado un halago. Sin embargo, el historiador prefirió el trabajo de Timocreón, quien fue exiliado por Temístocles y quiso dejar constancia para las futuras generaciones de que este era un hombre avaricioso y corrupto. Lo más seguro es que,
entre ambas versiones se encuentre el verdadero Temístocles. Το κλαίω σου έγκαισα λαμηνία, τη δεΐδε το πάθος σου. Φεύγουν εις Πέρσας προδότης προσαγορεύει. Hemos visto que una de las posibilidades era el temor a las represalias que podía sufrir Atenas por parte del imperio persa tras la revuelta jónica. Así que es hora de examinar qué fue este levantamiento, y quiénes eran los enemigos que llevarían a Temístocles a convertirse en una leyenda. Antes de las guerras médicas, los persas estaban rodeados de un aura de invencibilidad que despertaba el pánico entre los griegos. Todo lo que conocían estaba entrelazado entre el mito y la realidad, y desde hacía poco tenían como vecinos al primer imperio mundial. Para entender el pavor que infundían, basta con recordar que, cuando la polis de Focea recibió el ultimátum persa para rendirse, sus habitantes emprendieron un viaje digno de la Odisea, hasta llegar a la isla de Córcega. ¿Quiénes eran estos persas? ¿Era realmente tan cruel su gobierno para que huyeran hasta el otro extremo del Mediterráneo? Aprovechando la decadencia del reino de Elam, las tribus persas se apoderaron de parte de sus dominios, en especial la importante ciudad de Anshan, que convirtieron en su capital. Ese territorio se conocía como Pars o Parsa, helenizado como Persis y latinizado como Persia. Fue de este lugar de donde las tribus persas tomaron su nombre. En esos tiempos aún no poseían una civilización organizada como tal, sino que se dedicaban al pastoreo y la recolección, manteniendo una vida nómada o seminómada. Estaban gobernados por el clan de los Aqueménidas. Entre sus monarcas, uno destacó por encima de los demás, Ciro II, o más conocido como Ciro el Grande. Según el historiador griego Heródoto, este rey persa era nieto de Astiages, señor de los medos. Otro pueblo nómada con el que compartían rasgos culturales, lingüísticos y religiosos, y que había formado una importante potencia regional. Los medos formaron una alianza con el reino de Babilonia para derrotar al imperio asirio. De hecho, para los griegos, medos y persas eran prácticamente lo mismo. De ahí que el enfrentamiento entre ellos se conozca como las guerras médicas y no como las guerras pérsicas. Ciro se alzó en armas contra su abuelo, y tras derrocarlo se estableció como el primer gran rey, o rey de reyes, pues bajo su nuevo imperio contaba con vasallos monárquicos. Tras la anexión del imperio de los medos, Ciro conquistó los reinos de Babilonia y Lidia, plantando sus estandartes ante el mar Egeo, cuna de la civilización griega. Para la conquista de Lidia, los persas contaron con el apoyo de tropas helenas, provenientes de las polis dispersas por las costas occidentales de Anatolia, fundadas siglos antes. Tras la muerte de Ciro a manos de los masagetas, una tribu escita del norte, su hijo Cambises II conquistó el Egipto faraónico. Sin embargo, en su ausencia se produjeron levantamientos en sus dominios orientales, y durante su regreso murió en circunstancias inciertas. Después de un breve conflicto entre distintos comandantes, uno de ellos logró prevalecer sobre los demás y se coronó como rey de reyes. Su nombre era Darío. Para legitimar su posición, se casó con Atosa, una de las hijas de Ciro el Grande. De esta unión nacieron varios hijos, siendo el más destacado Jerjes. El reino de Lidia era una de las zonas más ricas del imperio. Para protegerla de posibles ataques foráneos, Darío lanzó una campaña militar contra los escitas, incorporando a sus dominios la región de Tracia. Era la primera vez que los persas pisaban suelo europeo, pero no sería la última. La intención de Darío era crear un colchón para proteger las minas de oro de Lidia. Continuó su expedición más allá del río Danubio, pero los nativos emplearon tácticas de tierra quemada, lo que causó grandes bajas entre los persas. Al ver que el costo de la campaña era demasiado alto para la precariedad de la zona, decidieron retirarse. Algo similar sucedería siglos después con los romanos en Germania o Escocia. La balanza entre esfuerzo y beneficio no compensaba ninguna empresa de conquista. Para las polis de Anatolia, que aportaron hombres en esta campaña, fue la primera vez que vieron que los persas no eran invencibles, que podían ser derrotados. Así que se preguntaron, ¿por qué seguir bajo su yugo? ¡Caballería! ¡A la carga! A pesar de que el dominio imperial no era opresivo, ya que cada ciudad conservaba sus instituciones a cambio de aceptar y mantener al sátrapa, tirano griego o funcionario persa que designara el rey de reyes,
La situación económica de algunas polis empezaba a deteriorarse. Desde el 512, el Mar Negro pasó a estar bajo control persa, lo que afectó al comercio de Mileto, que dependía de esa región para abastecerse. Es más que probable que la creciente precariedad económica y el fracaso de la expedición conjunta de Aristágoras, tirano de Mileto, y los persas para capturar la polis de Naxos hayan sido los factores que llevaron al primero a ver su posición pendiendo de un hilo. Ante esto, decidió rebelarse y proclamó la isonomía, la igualdad ante la ley instaurada en Atenas por Clístenes. Aunque carecía de un plan claro y de los recursos suficientes, más polis de Jonia, Eolia, Doria, Chipre y Caria se unieron a la revuelta. Sin embargo, sabían que por sí solas no podrían hacer nada contra el imperio persa, por lo que buscaron apoyo al otro lado del Egeo. Solo Atenas y Eretria respondieron, enviando 20 y 5 barcos respectivamente. Las otras ciudades-estado consideraban el conflicto demasiado lejano. Al principio, los rebeldes consiguieron victorias importantes, como el saqueo de Sardes, la capital de la satrapía de Lidia. Sin embargo, Darío desplegó 3 ejércitos y una flota que aplastaron uno a uno todos los levantamientos. Aristágoras, el iniciador de la revuelta, murió en Tracia a manos de los nativos cuando intentaba fundar una nueva colonia. La flota griega fue derrotada en la batalla naval de Lade, lo que permitió a los persas sitiar y tomar finalmente Mileto. La ciudad fue destruida y su población deportada. Para el 493, año del arcontado de Temístocles, los persas habían sofocado por completo la rebelión. Mardonio, el yerno del rey Darío, no instaló tiranías esta vez, sino democracias, al menos en las ciudades jonias que habían proclamado la isonomía. Esto demuestra una de las grandes cualidades de los persas, al igual que otros imperios fundados por nómadas, su notable capacidad para adaptarse a las políticas de sus nuevos vasallos. Sin embargo, los persas no iban a olvidar la ayuda que Eretria y Atenas habían proporcionado, siendo esta última vista como vasalla, pues entregó anteriormente tierra y agua. Darío comenzó los preparativos para una nueva campaña, tanto de castigo como de conquista, con la intención de hacer del mar Egeo un mar persa. Tras sofocar una rebelión en Persia, Darío puso su mirada en la frontera occidental. La tendencia expansionista de los persas se dirigía hacia esa zona. Algo comprensible si consideramos que, fuera de la India, las demás fronteras del imperio estaban limitadas por desiertos o vastas estepas, como las que se encuentran al norte del Mar Negro. Para esta nueva campaña, tras asegurar Anatolia, Mardonio cruzó el Helesponto y marchó hacia Europa. En este momento reaparece en la historia el Quersoneso Tracio, que había sido capturado por Milcíades el Mayor durante la época del tirano Pisistrato. Ahora estaba bajo el gobierno de su sobrino, Milcíades el Joven, quien, después de arrebatar varias ciudades a los persas durante la revuelta jónica y de haber logrado que Atenas se uniera a la misma gracias a la influencia de su familia, temía las represalias de Darío. Así que junto a su familia regresó a Atenas. En su ida, uno de los barcos fue capturado por los persas. A bordo iba su hijo mayor Metíoco, quien fue enviado ante el rey de reyes. En lugar de infligirle algún daño o exigir un rescate, Darío le concedió una gran cantidad de bienes y una esposa persa, con la que tuvo varios hijos, que fueron considerados persas de pleno derecho. Este gesto nos demuestra que los persas no eran los déspotas que las fuentes clásicas a menudo nos presentan. Una avanzada de embajadores persas se presentó ante las distintas polis exigiendo tierra y agua como señal de sumisión. Muchas accedieron, otras en cambio los expulsaron agraviadas. Sin embargo, hubo 2 polis que actuaron de tal forma que hicieron entrar en cólera al propio Darío. Ante esta exigencia, Atenas y Esparta respondieron arrojando a los embajadores en pozos, de manera que los asiáticos pudieran encontrar allí la tierra y el agua que su rey deseaba. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Es importante entender que matar a los embajadores era un acto que quebrantaba cualquier código moral o sacramento. Sin apenas oposición, Mardonio avanzó hacia la región de Calcídica, ante las puertas del monte Olimpo. Durante uno de sus viajes por mar, una tormenta sorprendió a la flota persa, arrasando gran parte de ella e hiriendo al propio general. Tras un breve periodo, en el 490,
Bajo el mando del medo Datis y el persa Artafernes, las principales islas del Egeo fueron conquistadas, incluyendo la polis de Caristos, lo que abrió el camino para el asedio de Eretria. Sin embargo, la polis no cayó por la fuerza de las armas, sino por la traición. Dos ciudadanos abrieron las puertas de la urbe a los persas, quienes, en venganza por lo ocurrido en Sardes, quemaron Eretria y deportaron a sus habitantes. El siguiente objetivo de los aqueménidas era Atenas. Los persas desembarcaron en una playa al noreste de la Ática, conocida como Maratón. Junto a ellos marchaba Hipías, el antiguo tirano de Atenas, que había sido depuesto tiempo atrás tras la instauración de la democracia. No marcharon directamente contra la polis, ya que sabían que los atenienses eran muchos más que los eretrios. En Atenas se celebró una asamblea, la más importante hasta la fecha. ¿Qué iban a hacer frente a este enemigo? Refugiarse tras los muros de la ciudad no era una opción. Sin acceso a los puertos, pronto sufrirían de inanición y escasez de agua. Además, recordemos que apenas habían pasado 3 años desde que Temístocles, durante su arcontado, propuso la construcción de murallas para el Pireo, un proyecto que aún no se había materializado. También existía el riesgo de que alguien traicionara la ciudad abriendo las puertas, como ya había sucedido en Eretria. Solo quedaba una opción, probablemente sugerida por Milcíades: enfrentarse al enemigo en Maratón. Se movilizó el mayor número de soldados posibles, y se eligieron 10 estrategos o generales, uno por cada tribu, quienes estarían bajo el mando de Calímaco, el arconte polemarca. Entre estos 10 estrategos destacaremos a 3, Milcíades, Arístides y Temístocles. Milcíades en particular desempeñó un papel crucial en esta expedición. No solo contaba con un carisma natural, sino que también era el único ateniense con experiencia previa comandando ejércitos contra los persas. En un acto titánico, el ejército ateniense recorrió los 42 kilómetros hasta llegar a la playa donde estaban los persas. Los días transcurrieron sin que ambas fuerzas chocaran. A los atenienses se le unieron varios centenares de hoplitas provenientes de la ciudad de Platea. Por su parte, los persas no atacaban porque los griegos ocupaban una posición elevada y montañosa, lo que dificultaba el uso de su principal estrategia militar, basada en la caballería y los arqueros. Mientras tanto, los helenos, conscientes de su ventaja estratégica, probablemente estaban esperando refuerzos. Desde Atenas, un corredor llamado Filipides fue enviado a Esparta para solicitar ayuda. Los lacedemonios aceptaron unirse, pero anunciaron que solo marcharían una vez finalizadas las Carneas, una festividad religiosa en honor a Apolo. Esta misma situación se repetiría años después, cuando los persas regresaron a Grecia bajo el mando del rey Jerjes. Los generales atenienses rotaban el mando cada día, aunque es posible que el polemarca Calímaco tuviera más autoridad de la que nos indican las fuentes. Según Heródoto, el 12 de septiembre, cuando Milcíades tomó el mando, los griegos decidieron atacar. ¿Por qué en ese momento? Es probable que durante ese tiempo estuvieran esperando la llegada de los espartanos, pero algo los llevó a tomar la iniciativa. El general medo Datis había embarcado a una parte de sus tropas con el objetivo de tomar Atenas, ahora desprotegida, ya que el grueso del ejército ateniense estaba en Maratón. Según el historiador, esta fue la primera vez que los griegos cargaron corriendo contra un enemigo, ya que normalmente los combates entre ellos se libraban en formaciones de falange, avanzando con paso lento y coordinado. Además, las andanadas de flechas seguro que les ayudaron a tomar esta decisión, ya sea por voluntad propia o por orden directa de Milcíades. Μάχης φως και η ΔΕΗ θα ακούσει των ορμών. Σκιά θανάτου έρχεται πνοή, σιωρθούτε μένω σαν κρατή. Μαραθών, άνεμες πυρός, πόδες τραμμούς, η ψυχή φλέγεται. Και εφημέρε κλείνουν συμφρία, πως μένει μαραθών, αστροφωτίζει το δόν. Στραμμούς η ψυχή φλάγεται και εφημέρα κρίνουν συμφρία πως μένει μαραθών, άστρον φωτίζει το δόν. Μαραθών, μαραθών, πειράς και ραμπήσανε μου φως.
La tribu de Temístocles, junto con la de su futuro rival Arístides, se encontraba en el centro de la falange, soportando el embate del poderoso núcleo del ejército persa. Por fortuna, las alas del ejército persa fueron rápidamente derrotadas, lo que permitió a los griegos rodear y envolver a sus enemigos, logrando así una victoria total. Esta maniobra recuerda a la que Aníbal Barca ejecutaría siglos después en Canas contra las legiones romanas. Los triunfantes hoplitas volvieron a recorrer los 42 kilómetros hasta su polis, con el fin de evitar un asedio. Gracias a esta victoria épica, la amenaza extranjera sobre Atenas se desvanecía, al menos por ahora. Los invasores desecharon continuar con la campaña y regresaron a Asia, pero el interés de los aqueménidas en Grecia estaba lejos de terminar. Darío comenzó de inmediato los preparativos para una invasión a gran escala, aunque la muerte lo encontró antes de que pudiera llevar a cabo sus planes. Su hijo Jerjes tomaría el relevo y buscaría cumplir la venganza que su padre tanto ansiaba, pero eso lo veremos más adelante. Tras la victoria en Maratón, se cuenta que Temístocles, celoso del éxito de Milcíades, se repetía a sí mismo: El trofeo de Milcíades no me permite dormir, ni permanecer de brazos cruzados. Plutarco, Moralia. Es en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Médica cuando la figura de Temístocles sobresaldría sobre todas las demás, erigiéndose como el político más influyente de Atenas. En esta etapa tuvo un primer golpe de suerte: la repentina muerte de Milcíades. El héroe de Maratón lideró una expedición contra la isla de Paros. Durante el asedio, Milcíades profanó un templo y sufrió una herida en la rodilla. Al temer una intervención persa, levantó el sitio y regresó a Atenas. Sin embargo, allí fue multado por decepcionar al pueblo ateniense. Incapaz de pagar la sanción, fue encarcelado, donde finalmente murió a causa de una gangrena provocada por su herida. Aunque las clases humildes seguían venerándolo como un héroe, el recelo hacia Milcíades provenía de la aristocracia y de sus rivales políticos. Su legado, aunque breve, lo elevó a los más altos honores debido a su papel en la victoria de Maratón. Sin él, los ciudadanos se sintieron huérfanos de un líder, pero ese vacío sería pronto ocupado, o mejor dicho, disputado. A partir de este momento, la joven democracia ateniense recordó una institución que había sido implementada por Clístenes, pero nunca antes utilizada: el ostracismo. A través de fragmentos de cerámica llamados ostraca, los ciudadanos atenienses escribían el nombre del líder político que deseaban exiliar, al considerarlo una amenaza para la polis y la democracia. No era necesario justificar la causa: el político más votado debía abandonar Atenas durante un periodo de 10 años. Aunque este destierro no implicaba la confiscación de bienes ni la pérdida de otros derechos, y al término de la década podía regresar a la ciudad sin represalias. El mismo año de la muerte de Milcíades y durante los 3 siguientes años, varias personas fueron sometidas al ostracismo, muchas de ellas catalogadas como amigos de los tiranos. Entre los desterrados destacó Jántipo, padre del célebre Pericles. Este clima de purgas políticas dejó a solo 2 figuras en la cúspide del poder ateniense: Temístocles y Arístides. Es razonable suponer que ambos jugaron bien sus cartas durante estos años, especialmente Temístocles, ya que se han encontrado numerosos óstraca con su nombre, lo que indica una intensa actividad política. A pesar de ello, Temístocles no fue víctima del ostracismo en este periodo, aunque su destino podría cambiar en el futuro. En un principio, Temístocles y Arístides competían por un mismo mercado de votantes, pero el primero supo desenvolverse con mayor habilidad en la política de Atenas. Arístides, consciente de que si quería mantener su carrera política, debía buscar una nueva base de apoyo, así que decidió cambiar de estrategia. Como reza el viejo proverbio árabe, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Fue entonces cuando Arístides se alineó con la aristocracia, que por aquel entonces carecía de un defensor de sus intereses tras el ostracismo de muchos de sus partidarios, conocidos como los amigos de los tiranos. Cabe recordar que Hipías, durante su reinado, había favorecido a la nobleza. Es importante señalar que la percepción histórica de ambos personajes está fuertemente influenciada por las fuentes que nos han llegado. Las obras que nos hablan de ellos suelen ser de autores que aborrecían al pueblo llano y veneraban a la nobleza, lo que explica por qué Arístides es descrito como el opuesto idealizado de Temístocles: virtuoso, honesto e incorruptible.
Sin embargo, según Plutarco, la rivalidad entre ambos no se originaba en cuestiones políticas, sino amorosas. El segundo golpe de suerte para nuestro protagonista llegó en el año 483, con el descubrimiento de importantes vetas de plata en las montañas del Laurión, al sureste de Atenas. En la asamblea convocada para decidir qué hacer con las riquezas provenientes de esta mina, Arístides propuso repartir las ganancias entre todos los ciudadanos. Esta medida claramente populista habría sido duramente criticada por sus biógrafos si hubiera sido planteada por Temístocles. Sin embargo, este último tenía una visión mucho más estratégica y sabía que los persas no olvidarían ni perdonarían la revuelta jónica, la derrota en Maratón y por último el ultraje cometido contra sus embajadores. Era imperativo preparar a Atenas y a Grecia en general para la inminente amenaza. Para ello, la plata sería esencial. Temístocles sabía que el dominio del mar era la clave para la supervivencia de Atenas. Era necesario construir una flota capaz de repeler un nuevo desembarco persa, que, como en Maratón, podría darse cerca de la ciudad. Aunque en esa ocasión los atenienses salieron victoriosos, Temístocles, que había estado presente en la batalla, entendía que en gran parte habían dependido del favor de la diosa Tique. A pesar de su claridad estratégica, Temístocles enfrentó una gran barrera, la complacencia de sus compatriotas. Tras la victoria en Maratón, muchos atenienses ya no consideraban a los persas como una amenaza seria. Por tanto, para implementar su plan, que también le beneficiaría económicamente como comerciante marítimo, Temístocles tuvo que recurrir a su astucia y extraordinarias dotes de oratoria para convencer a los votantes de que su visión era la correcta. Como buen político, Temístocles sabía que para convencer a sus conciudadanos debía plantear una propuesta práctica y de impacto inmediato. Por ello, propuso destinar el hallazgo de plata al ambicioso proyecto de construir 200 trirremes, las naves de guerra griegas por excelencia. Sin embargo, en vez de justificarlo con el peligro latente que representaban los persas, argumentó que el propósito era reforzar la flota frente a un enemigo mucho más cercano y tangible, Egina, la rival que competía con Atenas por el control de las aguas del Golfo Sarónico. En los días despejados, los atenienses podían incluso divisar la isla desde la ciudad, lo que hacía más fácil para Temístocles fijar su discurso en este conflicto inmediato, un truco parecido al que haría siglos después Catón el Viejo para justificar la destrucción de Cartago. Inicialmente, el proyecto de Temístocles encontró una fuerte oposición. Por un lado, la aristocracia terrateniente, la cual sentía poco aprecio por el comercio marítimo y rechazaba la idea de expandir la flota. Por otro lado, las clases humildes, cuyo sustento dependía mayoritariamente del trabajo agrícola en el interior del Ática, y que tampoco veían la necesidad de apoyar un proyecto marítimo. Además, el atractivo de repartir las ganancias de la plata como una paga extra siempre ayudaba. Pero Temístocles, con su característica tenacidad, no se dejó amedrentar. Para ganar el apoyo necesario, Temístocles insistió en que la guerra con Egina no iba bien, y que sin un refuerzo en el número de navíos, Atenas corría el riesgo de perder la supremacía en el Golfo. Llevó su argumento aún más lejos, acusando a Egina de medismo, es decir, de colaborar o simpatizar con los persas. De este modo conectó la amenaza local con la externa, sugiriendo que cualquiera que defendiera a Egina podía ser considerado un posible traidor. Su mensaje fue contundente: si los persas utilizaban la isla como base de operaciones, el destino de Atenas estaría sellado. Como colofón, Temístocles recordó a sus compatriotas que durante la Primera Guerra Médica, Egina había entregado tierra y agua a los persas. Irónicamente, omitió que Atenas también había hecho lo mismo en el pasado, aunque seguramente consideraba que el asesinato de los embajadores persas compensaba aquella sumisión inicial. Este giro narrativo fue crucial para despertar los temores y el orgullo ateniense, asegurando el apoyo del proyecto de los 200 trirremes. El carisma y la convicción de Temístocles debieron ser extraordinarios, ya que su propuesta fue aprobada con una mayoría notable. Sin embargo, debido a la influencia de Arístides, no se construirían los 200 trirremes originalmente planteados, sino 100. La tensión entre las facciones lideradas por Temístocles y Arístides alcanzó un punto crítico durante el invierno, llegando casi al borde de una guerra civil. La polarización política entre los ciudadanos de Atenas se intensificaba. Debían decidir si aceptaban el nuevo rumbo propuesto por Temístocles, representante de los comunes y los mercaderes, o mantenían el statu quo defendido por Arístides, el campeón de la clase de élite hoplita. En palabras del escritor Tom Holland, ese año se celebró el primer referéndum de la historia.
Los ciudadanos de Atenas se congregaron en el ágora, donde escribieron en los ostraca el nombre de la persona que deseaban exiliar, o lo más posible, les dieron los trozos de cerámica con el nombre del afortunado. El sistema de ostracismo ofrecía una salida institucional para resolver los conflictos políticos sin llegar a la guerra civil, como ocurriría en esa época en otras polis. Una famosa anécdota, probablemente propagandística a favor de Arístides, ilustra el clima de esta votación. Cuenta la historia que, mientras se llevaba a cabo la elección, un campesino analfabeto pidió a Arístides que escribiese el nombre del hombre que quería exiliar, el propio Arístides. Sorprendido, quiso saber qué había hecho Arístides para merecer el destierro. El campesino, sin reconocerlo, contestó: No lo soporto, todo el mundo dice que es el más justo. Y sin decir nada más, Arístides escribió su propio nombre y le entregó el fragmento. Se han encontrado arqueológicamente varias pruebas que demuestran que el proceso de ostracismo tendía a la corrupción, y muchos de ellos contra Temístocles. No tiene por qué ser de esta votación, pero sí que evidencia que los fraudes en el ostracismo estaban a la orden del día. Al finalizar el recuento, Arístides fue elegido y se marchó a Egina, la isla con la que estaban en guerra. El huir a un lugar enemigo durante el destierro era algo frecuente, y no será la última vez que lo veamos. Sin más oposición, Temístocles tuvo vía libre para implementar sus reformas. Sin embargo, ampliar la flota era solo el primer paso. La verdadera dificultad radicaba en preparar a Atenas para enfrentarse a los persas en mar abierto. Temístocles sabía que, si bien los barcos eran esenciales, también era vital entrenar a la tripulación, mejorar la estrategia naval y garantizar que los atenienses pudieran enfrentarse con éxito a la armada persa, mucho más numerosa. Mientras la fabricación de los trirremes continuaba en los astilleros de Atenas, Temístocles se centró en ganar experiencia en tácticas navales. En primer lugar se enfrentó a los eginetas, y luego participó en un conflicto entre Corinto y la colonia de Córcira. A lo largo de los 3 años siguientes, Temístocles logró que el número de naves creciera hasta alcanzar las 200, como había propuesto originalmente. Como hombre vinculado al comercio marítimo, estaba al tanto de los rumores que circulaban por todo el Mediterráneo, y uno de ellos no le dejaba descansar. En el lejano oriente, Jerjes, el hijo de Darío, estaba reuniendo un ejército tan vasto que se decía que superaba todo lo que el mundo había visto hasta entonces. Jerjes no solo planeaba vengar las afrentas sufridas por los persas en la anterior invasión, sino que tenía un objetivo claro: castigar a los griegos, y en concreto a 2 polis, Esparta y Atenas. Estoy movilizando a los guardias inmortales, a los hoplitas, los carros de combate, a la caballería de las satrapías occidentales, la guarnición hindú y las tribus escitas aliadas. De hecho, enviémoslos a todos. Desde la Primera Guerra Médica hasta la Segunda transcurrieron 10 años. ¿Por qué Jerjes tardó tanto en tomarse su venganza? A pesar de que su padre había iniciado los preparativos para una nueva invasión, al morir se rebelaron Egipto y Babilonia, las 2 satrapías más ricas del imperio. Así que tuvo que posponer el ataque sobre Grecia y hacer frente a los levantamientos. Pero una vez afianzada su autoridad, también quiso que no se volviese a producir los errores de anteriores campañas. Para evitar el desastre en alta mar de Mardonio, ordenó en el Helesponto, el estrecho de mar que separa Europa de Asia, construir un inmenso puente que uniese ambas orillas. Lo hizo usando más de 700 barcos atados, sobre los que colocaron pasarelas de madera y cubrieron con tierra. Sin embargo, el primer intento fracasó al ser destruido por una tormenta. Según Heródoto, Jerjes hizo ejecutar a los ingenieros jefes, y ordenó que azotaran al mar con 300 latigazos, y arrojaran al agua un par de grilletes como símbolo de que hasta las aguas se sometían al gran rey. Aunque como señala Javier Negrete, quizás confundió la megalomanía con un ritual persa. A lo largo del año 481, convocó todos los pueblos bajo su mando, siendo los más numerosos los persas y medos. De entre la multitud de etnias que formaban parte, los que más llamaron la atención de los griegos fueron los etíopes, con la mitad de su cuerpo pintado. Pero también había indios, escitas, tracios y griegos de Anatolia. En total debían sumar unos 120.000 combatientes y unas 700 naves. Una cifra que lógicamente hizo pensar a los helenos que no habría forma de vencer.
Era una fuerza como jamás se había visto hasta entonces en Europa. Aun llevando a cabo la creación de una flota, Temístocles sabía que los atenienses solos no podían hacer nada contra la hueste persa que se estaba formando al otro lado del Egeo. Por eso buscó forjar una alianza que sumase a todas las polis posible. Ya existían confederaciones, pero cada una tenía sus intereses y sus rivalidades. Así que debían realizar una nueva con un propósito claro: defender Grecia. Los atenienses y los espartanos sabían que eran objetivos claros después de lo hecho a los embajadores, así que acudieron al oráculo de Delfos para que les aconsejara, pero no surtió el efecto deseado, y es que los antiguos ya sabían del poder que tiene la fe sobre las personas, así que los persas habían sobornado al oráculo para que desestimase cualquier acción militar. Debían rendirse o huir, Grecia ya era aqueménida. A los atenienses les dijo: Desdichados hombres de Atenas, ¿por qué permanecéis sentados? Huid hasta los confines de la tierra. Abandonad vuestros hogares y las cumbres de vuestra ciudad, porque ni la cabeza permanecerá erguida ni el cuerpo, ni los pies ni las manos, ni nada de lo que hay dentro, todo será destruido por el fuego violento. Avanza un día terrible y feroz que destruirá a muchos en medio de su poder. Los muros, no los detendrá, ni los altos tejados, ni el Olimpo, todo será arrasado. A vosotros os traerá desventura la sangre derramada. Mientras que a los espartanos les dijo: Habitantes de Esparta, o vuestra ciudad será destruida por los hijos de Persia, o lloraréis la muerte de un rey de la raza de Heracles. La fuerza de los toros o de los leones no podrá detenerlo, porque tiene la fuerza de Zeus. No se detendrá hasta que haya devorado a uno de los dos. Más de 30 polis se reunieron en el istmo de Corinto, en un santuario de Poseidón. La elección de este lugar nos hace ver que intuían que la batalla crucial iba a librarse en el mar, o que al menos esperaban que Poseidón obrase otro milagro y arrasase a la flota enemiga como hizo una década atrás. Aunque nunca lo sepamos, puede que tras esta decisión estuviese Temístocles, y buscase enfatizar la idea de que en el Egeo era el único lugar donde podrían vencer. Todas las ciudades-estado allí reunidas juraron dejar atrás sus rencillas, al menos mientras dure la guerra contra los persas, y formaron alianza con un mando supremo que recayó en el campo terrestre sobre Esparta. El campo marítimo estaba disputado por varias polis, y casi todas enemigas de Atenas, y aunque era la que aportaba el mayor número de barcos, ninguna de ellas aceptaría el liderazgo ateniense. Sorprendentemente, Temístocles aceptó que recayese sobre el espartano Eurybiades, del cual Heródoto y Plutarco sugieren que no era el más brillante de los líderes. Puede que por eso Temístocles le fuese indiferente ostentar el título de comandante supremo. Lo importante era quién mandaba de facto sobre la flota, y eso lo haría él. Y como de toda Grecia solo acudieron una treintena de polis. La verdad era que muchas habían entregado tierra y agua, mientras que otras esperaban ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y apostar por el caballo ganador. Al verlo así podemos entender que realmente Jerjes iba a sofocar una rebelión más, pues según su percepción, buena parte de Grecia le era vasalla. Hay que entender que ante un enemigo que parecía invencible, pues muchas polis veían lo sucedido en Maratón como un golpe de suerte, lo más lógico para salvar la vida y la ciudad era pagar un tributo. Aún así, hubo acalorados debates dentro de todas ellas, y el eje político viró de oligarquías y democracias a unión griega o medismo. Un ejemplo de esto es Corinto, que envió tanto tropas a las Termópilas como a Jerjes. Y pronto la alianza vio como algunos de sus miembros fueron desertando a medida que los persas se acercaban. Creta, Córcira, Argos, Siracusa. Al final, los griegos contaban con unos 380 barcos, cerca de 40.000 hoplitas y 70.000 soldados de infantería ligera. De estos habría que restar los remeros y hoplitas que formarían la tripulación de la armada. Los atenienses pidieron un segundo oráculo a la Pitia, pues el primero no era muy esperanzador. Aunque todo lo demás sea destruido, un muro de madera os salvará, y con él, vosotros y vuestros hijos. No aguardéis quietos al ejército que avanza a pie, sino volved la espalda y retirad. Llegará un día en que vosotros os enfrentaréis a ellos. Oh divina Salamina, tú harás perecer a los hijos de las mujeres, ya sea cuando Deméter está dispersando la cosecha, o recogiendo la semilla. Los historiadores creen que el muro de madera se refería a una empalizada en la Acrópolis, levantada hacía mucho tiempo atrás. Pero Temístocles convenció a sus conciudadanos que el oráculo se refería a los barcos.
Su esperanza debía estar depositada en vencer a los persas en los dominios de Poseidón. Una más que posible teoría es que tras este vaticinio estuviese el propio Temístocles, pues si el oráculo fue sobornado por los persas, ¿quién nos dice que no pudo serlo también por el ateniense? De esta forma dejaba claro cuál era el camino a seguir: poner todo su esfuerzo en la flota, y si todo salía mal, la isla de Salamina. Con la llegada de la primavera, el enorme ejército de Jerjes partió de Sardes y cruzó el estrecho del Helesponto por el puente creado con barcos. Los griegos querían detenerlos en el paso de Tempe, delimitado por el mar Egeo y el monte Olimpo. Con un lugar estrecho, la superioridad numérica de los persas no sería un problema. Hacia allí marchó una fuerza de 10.000 hoplitas bajo Temístocles y el espartano Ebéneto. El lugar elegido era la puerta a Tesalia, una llanura rodeada de montañas. La idea era detenerlo antes de que entrara en lo que para los antiguos helenos era la propia Grecia, pues hasta la época de Alejandro Magno, los macedonios y tesalios eran bárbaros del norte. El problema es que la posición podía ser rodeada con facilidad. Esto mismo se lo dijo el rey de Macedonia, Alejandro I, no confundirlo con su tataranieto, Alejandro III, o más conocido como Alejandro Magno. El monarca había entregado tierra y agua a los persas cuando Mardonio hizo su incursión en la Primera Guerra Médica. Heródoto fue muy crítico con los macedonios, quienes se mantuvieron leales a Persia durante la revuelta jónica y las guerras médicas. Sin embargo, advirtió a Temístocles y Ebéneto del error de intentar detenerlo allí. Quizás lo hacía porque no quería que el combate se celebrase tan cerca de sus dominios, o porque le gustaba jugar a dos bandos, esperando que los helenos expulsasen al invasor. Fuera cual fuera su intención, la alianza vio que tenía razón y buscaron otro sitio que tuviese las mismas características. Debía ser estrecho y evitar que el número de los persas fuese un inconveniente. Si no lo detenían en las puertas de Tesalia, lo harían en su salida, las Termópilas. Al este del desfiladero estaba el cabo de Artemisio, paso obligado para la flota persa si quería avanzar hacia el sur. Los griegos sabían que Jerjes quería evitar a toda costa los viajes en alta mar, para no sufrir el desastre de Mardonio. La alianza helena decidió el mando de estas dos fuerzas que tendrían, ahora sí, el primer enfrentamiento abierto con los persas. Para las Termópilas, los espartanos comandarían un ejército de 7.000 hoplitas, siendo solo 300 de ellos espartiatas, espartanos de pleno derecho. Como ocurrió en Maratón, Esparta apenas se involucró en ese momento por el Festival de las Carneas. Es preciso recordar que la polis estaba gobernada por dos reyes de dinastías distintas. A la vez había un consejo de ancianos que, como el Senado romano, tenía mucha influencia, y fueron los que vetaron llevar más tropas. No eran los únicos que parecían no preocuparse, ya que mientras Jerjes avanzaba ese verano, se estaban celebrando unos Juegos Olímpicos como si la guerra no fuese con ellos. Por desgracia, nunca sabremos si tras esta pasividad había una disputa interna dentro de la polis, o por el contrario prefiriesen defenderse en la entrada al Peloponeso y ceder a su suerte a la Grecia central. Así estarían más cerca de sus tierras y evitarían una revuelta de los esclavos ilotas. Y viendo lo que sucedió después, es más que probable que fuese esta la opción. Solo el rey Leónidas vio realmente la amenaza persa, tan preocupante como para ceñirse el casco y empuñar la lanza, aunque fuese una última vez. Si Jerjes llegaba ante el istmo de Corinto, Esparta y las otras polis del Peloponeso estarían condenadas. Lo más sorprendente es que los espartanos se jubilaban de la vida militar a los 60 años, edad con la que contaba Leónidas en ese momento. Quizás recordando las palabras del oráculo de Delfos, asumió que él sería el rey sacrificado para salvar Grecia. O también está la opción de que lo dicho por la Pitia fuese escrito una vez los acontecimientos de la Segunda Guerra Médica hayan ocurrido. El paso de las Termópilas, de 5 kilómetros de ancho, tenía 3 estrechamientos llamados puertas. Leónidas posicionó a sus hombres en la segunda, reforzando un antiguo muro construido por los focidios. Sin embargo, el punto débil era la senda Anopea, un camino elevado que rodeaba las posiciones griegas. Leónidas envió a 1000 focidios a protegerla, mientras que 6000 soldados defendían el paso principal. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Hacia mediados de agosto, la vanguardia persa llegó al desfiladero, pero esperó 4 días antes de atacar, probablemente aguardando a Jerjes, quien debía liderar la ofensiva.
El rey de reyes estaba aconsejado en esta campaña por Demarato, el rey espartano que había sido derrocado por su colega Cleómenes hacía una década. Demarato advirtió a Jerjes que lo que tenía enfrente iba a ser su combate más difícil. No había soldado como el espartano. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? El primer día ordenó cargar a los medos contra la falange hoplita, pero no tuvieron ninguna opción. La segunda jornada la hicieron los inmortales, la guardia personal de Jerjes, pero también fracasaron debido a que su número no era una ventaja en ese lugar. Además que los hoplitas contaban con un mejor entrenamiento y equipamiento dedicado al combate cuerpo a cuerpo, a diferencia de los persas que basaban su enfoque bélico en la caballería y los arqueros. Tras 2 días de batalla sin avances significativos, un pastor de Tesalia llamado Efialtes reveló a los invasores la senda Anopea, que permitía rodear a los griegos. Como señala Javier Negrete, lo vemos como un traidor porque estamos vinculados con los helenos, pero nativos que han ayudado a ejércitos extranjeros los ha habido y los habrá siempre. Durante la noche, los persas avanzaron por el camino, y al amanecer llegaron al punto defendido por los focidios, a los que su sola presencia les hizo poner pies sobre polvorosa, y regresaron a su tierra. Por suerte, unos pocos antes advirtieron a Leónidas de lo ocurrido, y le instaron a abandonar la posición. La muerte era lo único que encontrarían si se quedaban, pero bien fuese por cumplir la profecía, o por el carácter espartano de no dar la espalda a sus oponentes, Leónidas ordenó la retirada de las tropas, y solo se quedaron junto a los espartanos los tespios y los tebanos. Esta forma de afrontar la guerra y la muerte queda muy bien reflejada por las palabras del rey espartano, Agis II. Los lacedemonios no preguntan cuántos son los enemigos, sino dónde están. Preparad el desayuno y alimentaos bien, porque esta noche cenaremos en el infierno. El combate que sucedió fue tan encarnizado que Herodoto cuenta que las lanzas se rompieron y las espadas las sustituyeron, pues ya no se iban a limitar a defender la posición, ahora pasaron a la ofensiva. ¡Sin piedad! Por cada gota de la sangre derramada con pasión, será el tiempo quien juzgue mi valor. Como el combate se estaba dificultando tanto, Jerjes ordenó que entrasen en liza los arqueros, que, andanada tras andanada, mataron a todos. Buscar en la fuerza el coraje que no he de rendir jamás, combatir hasta el final, y que allí donde yo caiga al suelo por siempre recordarán este día y mi final. Es un honor morir a tu lado. Es un honor haber luchado al tuyo. Porque es aquí donde mi nombre será leyenda. Al mismo tiempo, en el cabo de Artemisio se libraba una batalla que también se prolongó varios días. Por un bando estaban los griegos bajo Temístocles, el espartano Euribíades y el corintio Adimanto, que sumaban algo más de 300 naves, de las cuales 180 eran atenienses. Por el otro bando los persas, comandados por Aquémenes, hermano menor de Jerjes, y Artemisia, reina de Halicarnaso. Contaban con cerca de 600, compuestas en su mayoría por fenicios y egipcios, expertos marineros, además de otras proporcionadas por las polis griegas de Anatolia. Según Herodoto, Euribíades quiso abandonar la posición sin combatir, algo extraño en un espartano. Sin embargo, al tratarse de un combate marítimo, quizás no lo consideraba digno del mismo prestigio que una batalla terrestre. En ese momento, Temístocles sobornó al comandante con el dinero que le habían entregado los habitantes de la zona para que mantuviera la flota en Artemisio. Según relata el historiador, parte de lo obtenido se lo quedó el propio Temístocles. La corrupción, real o no, fue un fantasma que siempre lo persiguió. En las 2 primeras jornadas hubo una serie de escaramuzas que ganaron los helenos, posiblemente porque los aqueménidas aún estaban reuniendo la flota.
Una vez reunida, el tercer día se entabló un combate que Heródoto lo tilda de victoria griega. Pero si fue así, debía ser tan pírrica que tuvieron que retirarse de la posición. Lo más seguro es que fuese una derrota en la que pudieron hundir muchos barcos enemigos, pero no tantos como para ser considerada un triunfo. Casi la mitad de su flota necesitó reparaciones, y esa misma noche les llegaron las noticias de que Leónidas y sus valientes hoplitas habían muerto, y los persas seguían su avance por Grecia. Volviendo a Heródoto, nos explica que Temístocles sembró otro de sus ardides durante la retirada. Dejó mensajes en cada puerto en que la flota aqueménida tenía posibilidad de detenerse para repostar. En él incitaba a los jonios a desertar, o al menos a tener una participación mediocre en las futuras batallas. Todo esto lo hizo recordándoles la ayuda ateniense durante su revuelta. Incluso si esto no funcionaba, Temístocles esperaba suscitar las sospechas de Jerjes sobre los jonios. Durante toda la invasión persa, en Atenas se habían celebrado varias asambleas en las que ya habían previsto que la derrota era factible. Por ahora acumulaban dos, aunque una pudiese contar como empate. Necesitaban a todos los hombres posibles, así que votaron a favor de indultar a todos los desterrados por el ostracismo. Muchos de ellos destacados generales, que si no trabajaban para la polis, podían hacerlo para el enemigo, como había hecho el tirano Hipías o el rey espartano de Marato. Mientras la enorme hueste persa avanzaba en varios frentes por toda Grecia central, los atenienses empezaron la evacuación de todo el Ática. Pues recordemos que la polis era todo el territorio, no solo la ciudad. Más de 150.000 personas abandonaron sus hogares, templos, las tumbas de sus antepasados, todo con la duda de si algún día podrían regresar. Asumían que los persas buscarían venganza por Sardes y sus embajadores. El Ática sería pasto de las llamas. Una sensación parecida podría ser la que tuvieron los rusos al abandonar Moscú ante el ejército de Napoleón. ¿Y a dónde huyeron? No muy lejos, a la cercana Salamina, conquistada en tiempos del tirano Pisístrato. Tal y como les había dicho el oráculo, esa sería su última esperanza. Al ser una isla, a los persas no les quedaría otra opción que atacarlos por mar, en un estrecho que en ciertos puntos no alcanzaba el kilómetro. Sin embargo, el tiempo no jugaba a su favor. La isla apenas podía mantener a tantas personas. Por suerte para ellos, al ser tan grande el ejército de Jerjes, también sufría de lo mismo, así que a ambas partes les interesaba resolver el conflicto lo antes posible. Los persas saquearon todo a su paso, excepto el oráculo de Delfos, ya fuese por su colaboración o por temor a un castigo divino. Lo mismo habían hecho durante la Primera Guerra Médica, con el oráculo en la isla de Delos. Poco tiempo después entraron en el Ática. Su flota varó en la playa de Falero, el antiguo puerto ateniense. En la ciudad habían quedado algunos hombres para defenderla, pero tras un breve asedio en la Acrópolis, los persas finalmente tomaron Atenas, y desde Salamina, Temístocles y sus conciudadanos pudieron ver cómo era pasto de las llamas. Jerjes vengó así el saqueo e incendio de Sardes durante la revuelta jónica. Ahora les tocaba a sus habitantes sufrir su ira. El ambiente en Salamina debía estar muy caldeado, y pronto empezaron a lanzarse las culpas. Euribíades quería retirarse de la isla y unirse en el istmo de Corinto a Cleombroto, hermano del rey Leónidas. Pero Temístocles sabía que la batalla decisiva debía librarse en el mar, y Salamina era el lugar indicado. La superioridad numérica persa no jugaría en su contra. Adimanto de Corinto, el tercer almirante, menospreció su autoridad al no poseer una ciudad. Pero Temístocles, hábil en su discurso, le respondió señalando los barcos. Esa era su ciudad, los muros de madera que los salvarían del invasor. Para dejar claro quién mandaba, Temístocles advirtió a los dos generales que si seguían queriendo abandonar la posición, los atenienses se marcharían a Sicilia y los abandonarían a su suerte, como estaban haciendo ellos ahora mismo con él y sus conciudadanos. Durante los siguientes días, los griegos presentaban batalla dentro del estrecho para atentar a los persas, pero estos no iban a entrar y hacían patrullas cerca de la isla. Ambos bandos esperaban luchar en un escenario favorable, pero también sabían que el tiempo iba en su contra. Cada día que pasaba, Temístocles tentaba a los aqueménidas y hacía frente a las disidencias de los suyos, así que, cansado, preparó uno de sus ardides, quizás el más importante de su vida. Con el abrigo de la noche, envió a su esclavo de confianza, llamado Sicino, a la corte de Jerjes para dar un mensaje de su parte. Los griegos, aterrorizados por tu poder, están pensando en huir. Ahora tienes la oportunidad de realizar la obra más gloriosa del mundo, si no dejas que se escapen.
Están en desacuerdo entre sí y no planean resistirte. Atácalos de inmediato y verás cómo no se defienden, sino que huyen. No les resultó algo sospechoso, porque las deserciones eran algo habitual en cualquier guerra. Muchas polis ya le habían mostrado su misión. ¿Por qué no hacerlo tras verse acorralados y con su ciudad arrasada? Tanto Jerjes como todos sus generales mordieron el anzuelo. Bueno, todos no. La reina Artemisia le advirtió que luchar en el estrecho sería su perdición. Pero Mardonio, el cuñado del gran rey, y el mismo que lideró la invasión a Grecia durante la Primera Guerra Médica, desestimó su opinión y ordenaron a la flota prepararse para la batalla. Puede que Heródoto, quien nos narra todo esto, lo haga de forma más poética, pues admiraba a Artemisia. Ambos eran de Halicarnaso, y es de suponer que la conoció personalmente. Para esas fechas se estaba acercando el otoño, y cabe la posibilidad de que los persas simplemente no querían alargar la campaña que tantos recursos estaba consumiendo, o temiesen que en las zonas orientales del imperio apareciesen conatos de rebelión. Las naves egipcias pusieron rumbo al canal de Megara para cerrar por el oeste el paso entre Salamina y el continente, mientras que los fenicios y otros vasallos hacían lo mismo en la salida oriental, con el islote de Psitalea en medio. En este, los aqueménidas emboscaron una guarnición para matar a los griegos que tras naufragar llegasen a él. Al mismo tiempo, tras sortear a la armada extranjera, un hombre regresó de Egina. Se trataba de Arístides el Justo, el eterno rival de Temístocles, convocado de su destierro, al igual que todos los que habían sufrido el ostracismo. Lo primero que les dijo era lo que había visto de camino. Estaban rodeados, si querían sobrevivir solo les quedaba luchar, tal y como esperaba nuestro protagonista. Ya fuese por el mensaje recibido o por su impaciencia, Jerjes ordenó que la flota se adentrase en el estrecho. También cabe la posibilidad de que buscase sorprender a los helenos y tomar tierra antes de que toda su flota estuviese lista para combatir. Rápidamente, los griegos subieron a los trirremes y se lanzaron a la mar. La batalla que haría a Temístocles pasar de un general ateniense a una leyenda iba a comenzar. En el bando aliado contaban con algo más de 300 barcos. Por el otro lado, los persas sumaban unos 600, repartidos en dos frentes, siendo el más numeroso el de los fenicios y aliados, cerca del islote de Psitalea. Pocos minutos tras hacer sonar las trompetas que daban la orden de ataque, los helenos embistieron la vanguardia fenicia. La sorpresa les había salido mal, y para rematar, si el mensaje realmente había sido entregado por Sicino, Jerjes, desde la costa continental, vio que Temístocles le había tendido una trampa. Las naves aqueménidas chocaban unas con otras al estar combatiendo en primera línea contra los griegos. Además, se levantó un fuerte viento que las desorganizó. Esta imagen debía enfurecer al gran rey, que veía cómo sus súbditos estaban fracasando. Solo Artemisia, la misma que le advirtió de no entrar, estaba teniendo un papel destacable, hundiendo a los enemigos de Jerjes, quien, según Heródoto, dijo: mis hombres se han convertido en mujeres, y mis mujeres, en hombres. Las naves helenas hicieron buen uso del espolón, y evitaron los abordajes, como habían hecho en el cabo de Artemisio. La primera era una forma de hacer la guerra más moderna, y no muy habitual entre los griegos. Desde esta batalla se convertiría en el estándar. Sorprendidos, zarandeados por el viento y con poco espacio para maniobrar, los aqueménidas cada vez perdían más barcos. Heródoto nos cuenta: cuando Artemisia vio que la persecución era inevitable, realizó un acto que benefició enormemente su escape, arremetió contra un barco aliado. Al verlo, los atenienses creyeron que su barco era griego, y al considerarla de los suyos, abandonaron la persecución. La victoria se iba decantando hacia el bando aliado, y muchas naves persas emprendieron la huida, pero su gran número no les dejaba maniobrar correctamente, y acabaron siendo presa de los espolones griegos. Como orgulloso hoplita, Arístides desembarcó con un grupo de hombres en el islote de Psitalea, asaltando a los invasores emboscados. Era la primera vez que reconquistaban territorio tras tantos meses de guerra. Al finalizar la jornada, ni los propios helenos comprendieron la gran magnitud de la victoria. Creían que al día siguiente los barcos enemigos regresarían para plantar batalla, pues todavía les quedaba un ejército de tierra completo y un gran número de naves, pero no fue así. Empezaron a oírse los primeros rumores de que Jerjes emprendía el camino de vuelta a Asia.
Su retirada no significaba que desechase la conquista de Grecia. Posiblemente ganase o perdiese en Salamina, no tardaría mucho en regresar al corazón de su imperio. Simplemente lo aceleró, y con un gusto bastante amargo. Ahora sería su cuñado Mardonio el encargado de someter los últimos focos de resistencia. Sin tomarse un momento de descanso, Temístocles ordenó a la flota emprender una campaña de represalia contra el archipiélago de las Cícladas, vasallas de los persas. Les obligaron a pagar un gran tributo con el que esperaban financiar la guerra. Aunque los historiadores antiguos también señalan que nuestro protagonista se quedó buena parte para él mismo. Después de que Mardonio había llevado al ejército de más de 50.000 hombres a Tesalia, los atenienses regresaron a la polis para empezar la reconstrucción. Por esas fechas hablamos del invierno, época del año en el que se evita hacer la guerra y se da pie a la diplomacia. Los aliados se reunieron en Corinto para celebrar la victoria sobre los persas y repartirse las condecoraciones. Irónicamente, la polis galardonada por su implicación fue Egina, enemiga acérrima de Atenas. Esto nos demuestra que no era muy querida por sus vecinos, e incluso cuando se había involucrado tanto en la guerra, las disidencias entre las ciudades-estado seguían vigentes. Cuando tocó destacar a un general, todos votaron por Temístocles, en segunda posición. De primera se eligieron a ellos mismos, por lo que ninguno fue premiado. Para complacer al héroe de Salamina, Temístocles fue invitado a Esparta para otorgarle grandes honores, reconociéndole su sabiduría e inteligencia. Según Plutarco, a su regreso a su ciudad, fue escoltado hasta la frontera por 300 jóvenes, como si de un monarca se tratase, un honor que pocos extranjeros tuvieron. A Atenas también llegó una embajada, se trataba del rey macedonio Alejandro, que hablaba en nombre de Mardonio. Si aceptaban el gobierno de Jerjes, el propio imperio les pagaría la reconstrucción del Ática. Les permitiría mantener el tipo de gobierno donde prevalecía la isonomía, la igualdad ante la ley, como ya ocurría en las polis jonias de Anatolia. Si lo querían, les entregarían los territorios e islas que quisieran, pero se negaron rotundamente a someterse al rey de reyes. Los atenienses enviaron una embajada a Esparta para pedir que abandonasen su posición en el istmo de Corinto y evitar que Atenas vuelva a ser destruida. Ante su negativa les advirtieron de la oferta que habían recibido y que estaban dudando de si aceptarla, pues veían que Esparta y sus aliados no se involucraban en la guerra para expulsar a los invasores. Aun con esta amenaza no dieron su brazo a torcer. Con la primavera, Mardonio regresó a Atenas y la volvió a incendiar. Sus habitantes, al ver que se acercaba, huyeron de nuevo a Salamina. Ese año, cuando se votaron a los nuevos magistrados, los dos generales elegidos fueron Arístides el Justo y Jántipo, padre de Pericles. Ambos habían sufrido el ostracismo en el ascenso de Temístocles. Viendo que este último no había sido escogido, podemos entender que su prestigio había caído, ya fuese porque empezaba a despertar recelos entre los suyos o por su fanfarronería. También cabe la posibilidad de que sus rivales jugaran mejor sus cartas. La recuperación del islote de Psitalea seguro que salió en más de un discurso de Arístides. También es factible pensar que la campaña ahora tomaba otro cariz. La gran amenaza no estaba en el mar, sino en tierra, y qué mejor para liderarlos ahora que los hombres con más experiencia como Plitas. A principios de verano, los atenienses enviaron una nueva embajada a Esparta. Si no enviaban sus tropas fuera del Peloponeso, se pasarían al bando persa. No les dejaban más remedio. Finalmente, esta amenaza les hizo movilizarse, y por primera y última vez, más de 30.000 lacedemonios, de los cuales 5.000 eran espartietas, salieron más allá del istmo de Corinto. Estaban acompañados por un número algo menor de infantería ligera y esclavos, los hilotas. Herodoto explica que por cada espartano marchaban con él 7 hilotas. Probablemente lo harían para evitar una revuelta durante su ausencia. Estaban comandados por Pausanias, primo del rey Plistarco, el hijo de Leónidas, quien aún era menor de edad. Al saber del ejército que iba a su encuentro, Mardonio se retiró a una posición más ventajosa, cerca de la aliada Tebas, con un terreno que favorecía su estilo de combate. La llanura de Beocia. No muy lejos se encontraba otra polis que daría nombre a esta batalla, Platea. En agosto de 479, los griegos avanzaron hacia el río Asopo, donde el ejército de Mardonio estaba acampado.
Para evitar los ataques de la caballería persa, Pausanias desplegó a sus fuerzas al pie del monte Citerón. Al igual que ocurrió en Maratón, ninguno de los dos quería dejar su posición. Gracias a la ventaja que les daban los caballos y los arcos, Mardonio ordenó al comandante Masistio que los acosara, pero en una de sus cargas y retiradas se acercó demasiado y fue abatido. La moral de los helenos aumentó tras sufrir ante el calor y las flechas, e hicieron de su cuerpo un trofeo. Viendo que el enfrentamiento se prolongaba, Pausanias desplazó a los hoplitas hacia Platea, donde contaba con mejor suministro de agua y un terreno más apropiado para su estilo de combate. En la noche del octavo día, Mardonio envió un destacamento que interceptó la ruta de suministros griegos, lo que debilitó su moral. A esto se le suma que en los días siguientes, los persas continuaron hostigándolos con su caballería. Exhaustos y sin opciones claras, ya que atacar en campo abierto era una derrota asegurada, Pausanias ordenó retroceder hacia el Citerón para asegurar el suministro de agua y provisiones. Para evitar ser cazados por el enemigo, hicieron el repliegue durante la noche, pero la retirada nocturna se desorganizó y al llegar el amanecer, el ejército griego estaba fragmentado en 3 grupos dispersos, dejando a los espartanos expuestos a un ataque directo. La batalla se desarrolló en 3 frentes. En el ala izquierda, los atenienses lucharon contra los tebanos. Como vecinos nunca se habían llevado demasiado bien, ahora tendrían ocasión de arreglar sus rencillas. Se enfrentaron en un combate clásico de 2 falanges de hoplitas, hasta que los tebanos se retiraron de vuelta a su ciudad tras ver que la batalla no se decantaba a su favor. Mientras tanto, en el centro apenas hubo choques significativos. Los aqueménidas bajo el general Artabazo combatieron a la coalición de distintas polis. El choque importante estaba llevándose a cabo en el ala derecha, donde los espartanos y tegeatas hicieron frente al grueso del ejército persa. Inicialmente, los asiáticos hostigaron con flechas desde detrás de sus escudos, pero tras un retraso estratégico de Pausanias, los tegeatas cargaron primero, y los espartanos los siguieron con una fuerza devastadora. La disciplina y habilidad espartana rompieron las líneas enemigas, demostrando como en las Termópilas quién dominaba el campo de la lucha cuerpo a cuerpo. La batalla se inclinó decisivamente cuando Mardonio fue abatido con una piedra por el espartano Arimnesto, lo que desmoralizó a los persas y provocó su huida. Los lacedemonios los persiguieron hasta su campamento, donde, junto con atenienses y tegeatas, rompieron las defensas y masacraron a miles de enemigos. Algunos lograron escapar hacia el norte, bajo el mando de Artabazo, quien lideró a los supervivientes hasta Bizancio, y desde allí a Asia. Al mismo tiempo, una flota aliada helena navegó hasta la isla de Samos, donde fondeaba lo que quedaba de la desmoralizada flota persa. Los asiáticos trataron de evitar la confrontación y vararon sus barcos en las faldas del monte Mikala, tras lo que se reunieron con un grupo del ejército persa y construyeron un campamento rodeado por una empalizada. El comandante de los griegos, el rey espartano Leotíquidas II, decidió atacar de todos modos con la totalidad de sus hombres, marinos incluidos. Aunque los orientales ofrecieron una estoica resistencia, los hoplitas se mostraron nuevamente superiores en combate y consiguieron derrotarlos. Los asiáticos huyeron a su campamento, pero allí desertó el contingente de griegos jónicos, lo que facilitó el asalto y la toma de la empalizada por parte de los helenos, que masacraron en su interior a muchos persas. Los barcos aqueménidas fueron capturados y quemados, lo que sumado a la derrota de Mardonio en Platea, puso fin definitivo a la invasión persa de Grecia. Ante este triunfo, los jonios y varias islas del Egeo se alzaron en armas contra los aqueménidas. Al fin, tras más de 20 años tras la revuelta empezada por Aristágoras, los jonios estaban libres del yugo imperial. Las victorias gemelas en Platea y Mikala marcaron el fin de la invasión asiática a Grecia, consolidando la libertad de las polis griegas y asegurando que ningún ejército persa volviera a pisar su territorio. Ahora serían ellos los que tomarían la iniciativa en la guerra contra el imperio persa, marcando así una nueva fase en las guerras médicas. Quizás Temístocles fue relegado a un segundo plano en el tramo final de la Segunda Guerra Médica porque necesitaban comandantes experimentados en el arte de la guerra hoplítica, o porque querían bajarle el ego, que al parecer lo tenía demasiado alto, y sus detractores temían que pudiese aspirar a una tiranía. Algunos autores antiguos comentan que todo vino a raíz de que los espartanos lo tuviesen tan bien considerado tras Salamina, algo que no gustó en Atenas.
Fuese la causa que fuese, para el año siguiente a las victorias en Platea y Micala, su popularidad se había recuperado. Bajo el liderazgo nuevamente de Temístocles, Atenas vivió su reconstrucción y el establecimiento de lo que en un futuro sería el Imperio ateniense. Antes de alcanzar el estatus de potencia, Atenas primero debía evitar ser invadida una vez más y que sus habitantes tuviesen que abandonarlo todo para ir a Salamina o incluso más lejos. Recordemos que en muy poco tiempo se vieron obligados a hacerlo hasta en 2 ocasiones y eso, lógicamente, les traumó. Para que eso no ocurriese, Temístocles propuso levantar unas murallas que protegiesen la ciudad y pudiesen dar cobijo al mayor número de personas posibles. ¿Y cuál era el problema? Que sus vecinos y líderes de la alianza helena no les gustaba que ninguna ciudad-estado tuviese muros. Obviamente hablamos de los espartanos, para quienes los habitantes eran la única protección que necesitaba una polis. Además, arguían que podían acabar siendo usadas por los persas si regresaban. Los atenienses ignoraron las palabras de los espartanos y empezaron la construcción. El temor de verse obligados a huir de nuevo era tan grande que todas las facciones políticas, incluida la de Arístides el Justo, votaron a favor de la idea de Temístocles. Cuando las bases ya estaban cimentadas, nuestro protagonista, ahora que contaba con una gran reputación entre los lacedemonios, convenció a sus conciudadanos de que lo enviasen a Esparta para ganar tiempo, mientras ellos deberían continuar erigiendo los muros lo más rápido posible. Que decidiese sacrificar el honor y la ventaja política personal que significaba ser amigo de Esparta a cambio de un beneficio de Atenas, nos deja también claro su carácter. Él realmente quería ver a su polis dueña del Egeo, líder de toda Grecia, y haría todo lo que fuese necesario para conseguirlo. Al mismo tiempo que los atenienses, todos ellos, mujeres y niños incluidos, seguían con la construcción para que fuese tan alta que pudiese repeler un ataque lacedemonio, Temístocles convencía a los espartanos que no iban a construir ningún tipo de fortificación, y por si no lo creían, los instó a enviar una embajada para comprobar que solo estaban reparando los daños causados por los persas. Esta fue una de sus grandes argucias, y vemos la templanza que tenía para arriesgar su propia integridad en el proceso. Los atenienses retuvieron a los inspectores espartanos, y cuando el muro ya estaba a una altura adecuada, informaron a Temístocles, quien explicó a sus anfitriones del engaño. Entonces hubo un canje de rehenes, y nuestro protagonista regresó a su polis convertido en héroe. Por segunda vez, Atenas logró sobreponerse gracias a él. Pero por desgracia, como le ocurrió a Milcíades, los atenienses tendían a recelar de sus salvadores cuando estos alcanzaban cierto prestigio, ya fuese por envidia o por temor a que se convirtiese en un tirano. Algo parecido podemos ver que ocurriría en los últimos tiempos de la República Romana, donde solo insinuar que alguien quería ser rey desataba el pánico. Los lacedemonios no perdonaron a Temístocles por esta traición, y desde entonces no descansarían hasta verlo muerto o exiliado. A esto se le suma la caída en desgracia de su amigo el espartano Pausanias, pues ahora el héroe de Platea no era muy bien visto en la polis del Peloponeso. ¿A razón de qué? La alianza helena se había dedicado a erradicar cualquier tipo de emetismo en el Egeo, o en otras palabras, expulsar a los persas de las islas y las costas de Anatolia Occidental. Al igual que Darío quiso hacerlo un mar persa, los griegos lo querían hacer suyo. Tras la victoria en Micala, los jonios y algunas islas se habían sumado a la liga en busca de protección. Hasta entonces los espartanos seguían siendo los líderes supremos tanto en el campo terrestre como el marítimo. Pero claro, la guerra cada vez era más lejana, y para desplazarse era necesaria una flota, basada en las clases bajas, no en la élite hoplita. Así que poco a poco fueron perdiendo su interés en esta campaña. Grecia y en particular el Peloponeso seguían siendo seguros, por lo que podían volver al punto previo a las invasiones aqueménidas. Pero el temor de que Atenas les arrebatase el liderazgo hizo que enviasen al mando de la alianza a Pausanias. El espartano asumió el mando de la flota y fue liberando ciudades griegas de Asia Menor. Lideró con éxito la captura de Bizancio, una ciudad estratégicamente crucial que controlaba el acceso entre el Mar Negro y el Egeo. Sin embargo, fue aquí donde empezaron a surgir problemas. Bizancio no solo era un premio militar, sino también un punto de contacto con el imperio persa, y Pausanias comenzó a dar señales de que sus lealtades podían estar cambiando. Le había gustado ser un libertador, y probó las mieles que en el futuro experimentaría Alejandro Magno. Lo acusaron de adoptar un comportamiento autoritario, vestir como un persa y rodearse de guardaespaldas orientales. Fuese verdad o no, acabó siendo acusado incluso de que estaba en contacto con Jerjes, ofreciendo sus servicios para gobernar Grecia como un vasallo del imperio persa.
Las sospechas no tardaron en llegar a Esparta, donde el comportamiento de Pausanias empezó a ser visto como una amenaza. Fue llamado a la polis para enfrentar una investigación, y aunque las pruebas en su contra no eran concluyentes, fue retirado de su mando. Un año después de la expulsión de los persas de Grecia, la alianza de polis formalizó sus pactos de protección en la conocida como Liga de Delos, que toma su nombre del islote en el que se celebraban sus reuniones. El objetivo era claro, erradicar toda presencia persa y convertir el Egeo en un mar helénico. Esparta, tras su desastre con Pausanias, no participó, dejando vía libre a Atenas para que consolidase su liderazgo. La liga estaba formada casi en su totalidad por las polis costeras y las islas, aportando cada una de ellas naves y fondos para financiar la guerra contra los aqueménidas. Gracias a esta alianza, las distintas polis no se dedicaban a saquearse unas a otras. La piratería fue casi erradicada, haciendo que el comercio fuese más seguro y el dinero fluyese con más asiduidad por el Egeo. De esta forma, Atenas, al aportar más barcos, pudo empezar a erigirse como la dueña de un nuevo imperio. Y el artífice de todo esto era Temístocles. Ahora que ya no debían temer a los espartanos, propuso crear un muro occidental que uniese a la ciudad con el puerto del Pireo, el cual instó a acondicionarlo para que fuera digno de su futura flota, la mejor de toda Grecia. Temístocles introdujo exenciones de impuestos sobre mercantes y artesanos, y así atraer población y comercio a la ciudad, y convertir a Atenas en un gran foco mercantil. Además, convenció a los conciudadanos a construir 20 trirremes nuevas al año, para asegurarse de mantener la posición dominante en el mar. Tanto en las obras del Pireo como en hacer de la flota un nuevo centro de gravedad en la política exterior ateniense, no hay constancia de que nadie se opusiese. Habían visto los frutos que estaba dando las políticas de Temístocles, y sus rivales estaban obteniendo altos cargos dentro de la liga, como Arístides el Justo, que fue hecho administrador de sus finanzas. Plutarco nos cuenta que Temístocles también propuso quemar en secreto las naves varadas de sus aliados, al mismo tiempo que pretendía restaurar el equilibrio de poderes dentro de la liga, haciendo miembros votantes de su consejo a Tebas, Argos y Tesalia. Nunca sabremos si esto fue propuesto o incluso imaginado, porque nunca se llevó a cabo. Para el 477, Temístocles financió una nueva obra del poeta Frínico, probablemente se trataría de Fenicias, conmemorando la aplastante derrota de la flota persa en Salamina. Durante este mismo año se dedicaron nuevas estatuas a los tiranicidas, y algunas fuentes especulan que tras ellas también estaba nuestro protagonista, que esperaba ensombrecer la figura de Clístenes y los Almeónidas, una de las facciones con las que siempre chocaba en la asamblea. En los Juegos Olímpicos del año siguiente, el público reaccionó con gran entusiasmo ante la llegada de Temístocles, al que recibían como si de un campeón deportivo se tratase. Cuando Temístocles entró en el estadio, la audiencia ignoró a los competidores durante el resto del día, para posar sus ojos sobre él, y le señalaron con un sonoro aplauso ante los visitantes extranjeros, de modo que él también quedó encantado, y confesó a sus amigos que era ahora cuando comenzaba a recoger, en toda su magnitud, la cosecha de sus fatigas por el beneficio de Elas. Plutarco. Pero tristemente, todo héroe debe encontrar su ocaso, y el de Temístocles no fue el más digno, ya que hasta sus contemporáneos no tardaron en arrepentirse. Un ejemplo de su pérdida de adeptos y su creciente ego, quizás ambas cosas unidas, fue la construcción de un santuario dedicado a la diosa Artemisa, con el epíteto Aristobulé, del buen consejo. El problema fue que lo hizo cerca de su casa, dejando claro que gracias a él, Grecia se había librado de los invasores persas. Aún así, para entonces seguía manteniendo un gran prestigio en el resto de Grecia, pues hizo de mediador entre Corinto y su antigua colonia, la isla de Córcira. También cabe la posibilidad de que tras este malestar se encontrase un joven cuya carrera empezó en la batalla que alzó a Temístocles a los más altos honores, Salamina. Se trata de Cimón, hijo de Milcíades el joven, héroe de Maratón, y por ende formaba parte de la aristocracia. Cimón era un ferviente admirador del carácter y estilo de vida espartano, y quería que Atenas mantuviese la hegemonía en Grecia junto a Esparta, algo que chocaba completamente con la visión que tenía Temístocles para la polis. Pero aunque seguramente no era un demócrata al estilo de Temístocles, Cimón tampoco era un oligarca enemigo de la democracia. De haberlo sido, las clases medias y bajas no habrían servido a sus órdenes en la flota, como harían en tantas batallas. Sin embargo, como todo en la política ateniense o en la política en general, las rivalidades se debían más a la ambición individual que a las razones ideológicas.
pues solo uno podía ser el líder de la polis, el que fuese recordado en los ecos de la eternidad como el hombre que llevó a Atenas a su cenit. Las fuentes oligárquicas posteriores fueron muy críticas con Temístocles por verlo como el fundador de la radical democracia naval. Aún así, fue tal su leyenda que pasó a la historia junto a otros héroes de Atenas, como Solón o Pericles, pero estos dos fueron mejor tratados por su alta alcurnia. Un ejemplo de esto lo vemos con Demóstenes, quien alaba la reconstrucción de los muros que unían la polis con el Pireo bajo el liderazgo del aristocrático Cimón, pues los otros levantados por Temístocles fueron hechos según él a través de la manipulación. Probablemente durante la segunda mitad de la guerra del Peloponeso fue cuando Temístocles empezó a verse como un demócrata radical, al centrar el poder militar en la flota y fortificando el Pireo, que se nutría de la plebe y los extranjeros para cumplir las funciones de remeros, relegando a los hoplitas, la aristocracia clásica, a un segundo puesto. Algo parecido podríamos ver en el futuro en Japón, con Oda Nobunaga y la formación de un ejército de Ashigaru, campesinos, en vez de recurrir a los nobles samuráis. En el invierno del 472 se hizo una nueva votación, una tan importante como la que hicieron algo más de una década atrás. Pero en vez de ser Arístides y Temístocles los enfrentados, la élite hoplítica contra el dominio del mar, ahora el pueblo debía elegir qué rumbo tomaría la Liga de Delos bajo el liderazgo de Atenas. ¿Irían junto a los espartanos contra los persas? ¿O por el contrario seguirían en disputas internas dentro de Grecia, dejando pie a que los aqueménidas los vean débiles y vuelvan a atacarlos? Algo así sería lo que presentaría Cimón, quien estaba arropado por los espartanos y Arístides el Justo, quien deseaba borrar a su eterno rival de la política ateniense, pues a todos ellos les interesaba quitárselo de en medio, y lo consiguieron. Temístocles fue condenado al ostracismo. Al igual que le ocurrió a Milcíades al poco de la batalla de Maratón, Temístocles sufrió el rechazo de los suyos. Los atenienses pagaban caro el sobresalir dentro de la política y el campo militar. Por suerte para él, el ostracismo no suponía ni la pérdida de derechos ni la confiscación de bienes. Solo debía estar alejado 10 años de Atenas, la ciudad que él había salvado y había elevado a la cabeza de toda Grecia. Como tenía claro quiénes eran sus enemigos, los espartanos y sus aliados, se refugió con la adversaria mortal de ellos, Argos. En ella estuvo un tiempo, durante el cual hubo un auge de facciones democráticas, probablemente bajo el auspicio de él. No estaba en Atenas, pero podía hacer daño a los que se lo habían hecho a él. Durante ese tiempo se dedicó a visitar otras polis del Peloponeso, vecinas de Esparta, intrigando contra esta última y fomentando la creación de democracias que derribasen el estilo oligárquico que tanto gustaba a los lacedemonios. Los espartanos, al ver que Temístocles era un hombre tan peligroso dentro como fuera de la política ateniense, buscaron acabar completamente con su credibilidad y con él mismo. Los lacedemonios lo acusaron de estar confabulando con Pausanias para hacer de Grecia una satrapía persa. Básicamente lo culparon de medismo, algo que era una gran afrenta para esa época, como ser monárquico durante la Revolución Francesa o contrarrevolucionario en la Unión Soviética. Aunque los espartanos querían que fuese juzgado por un consejo de la antigua alianza, los atenienses prefirieron solucionar el problema por su cuenta, como habían hecho los lacedemonios con Pausanias. Además, como habíamos dicho, había un trasfondo personal, porque fue procesado en ausencia por un miembro que desconocemos de la familia de los Almeónidas, los mismos que Temístocles quería opacar con la construcción de las estatuas de los tiranicidas. Tanto unos como otros querían ser los que se colgasen la medalla de haber acabado con Temístocles. Los atenienses no tardaron en enviar embajadores para detenerlo y llevarlo a la ciudad para ser juzgado. Pero Temístocles, que contaría con buenas relaciones por las ciudades en las que se estaba moviendo, escapó a tiempo y empezó un largo periplo. Primero viajó a Córcira, con la que había negociado pocos años antes en una disputa con Corintio. Tras esto se refugió en Epiro, donde estaba su familia tras escapar en secreto de Atenas, gracias a la ayuda de un amigo. El rey Admeto de Epiro le tenía en alta estima por su papel en la guerra contra los persas y su carisma innato. Al no querer presentarse a un juicio cuyo veredicto estaría ya dictado, Cimón y Arístides convencieron al pueblo de que huía porque realmente era culpable. Él no lo salvó de los persas, sino que quería hacerlo sus súbditos. Lo acusaron de traición y todos sus bienes fueron confiscados.
Tanto Diodoro como Plutarco consideraban los cargos falsos, creados únicamente con el propósito de destruir a Temístocles. Por su parte, los espartanos, en busca de venganza y viendo que los atenienses no lograban el cometido, enviaron una embajada ante Admeto, amenazándolo con una guerra con el resto de Grecia si no entregaba a Temístocles, para que veamos hasta dónde estaban dispuestos a llegar los lacedemonios por poner sus manos sobre él. No obstante, el monarca le dio a nuestro protagonista una cuantiosa suma de oro para ayudarle en su camino, y le dejó que huyese junto a su familia mientras se entretenía a los espartanos. Temístocles sabía que tarde o temprano lo acabarían capturando si permanecía en Grecia, así que no le quedaba más remedio que ir al lugar donde las garras espartanas y atenienses no llegasen, Asia. Sin saberlo, abandonaría Grecia para jamás regresar. Jerjes había puesto una suma desorbitada por su captura, pero como siempre en su vida, Temístocles no se amedrentó y contaba con un plan. Durante su viaje fueron sorprendidos por una tempestad que desvió al barco, y terminó en Naxos, asediada en esos momentos por una flota ateniense, pues la polis intentaba abandonar la liga. Desesperado por evitar ser identificado, Temístocles pagó una gran propina al capitán del navío para que continuara el viaje sin demora. Finalmente llegó a Anatolia, donde Temístocles permaneció con un amigo que a su vez conocía al rey persa Artajerjes I. Las fuentes aquí son confusas, pues para este momento no se sabe quién gobernaba el imperio aqueménida, si Jerjes o su hijo Artajerjes, aunque cabe la posibilidad de que, como hizo Darío con su hijo, ambos gobernaran conjuntamente. El amigo de Temístocles le facilitó un carruaje cerrado, como en el que iban las concubinas jonias del monarca. De esta forma se adentró en el imperio hasta llegar a la capital donde estaba Artajerjes, y a través de una carta le pidió audiencia para entregarse. Sin duda, el rey quedó sorprendido del atrevimiento y aceptó que fuese ante su presencia. En la sala del consejo, Temístocles, gracias a un intérprete, quizás su amigo, le dijo: Yo, Temístocles, vengo a ti, a cuya casa dañé más que cualquier otro heleno, cuando fui obligado a defenderme ante la invasión de tu padre. Un daño, no obstante, con mucho sobrepasado por el bien que le hice en su retirada, que para mí no supuso apenas peligro, pero que supuso mucho para él. Ahora vengo dispuesto a servir a tu imperio y usar mis habilidades para ayudarte. Es preciso recordar que era común que los griegos desterrados se refugiasen en la corte persa, como hizo el tirano Hipías o el rey espartano Demarato, pero ninguno de ellos había tenido un choque tan importante con el imperio. Es por ello que muchos de los consejeros de Artajerjes sugirieron que no aceptase su petición y lo ajusticiase. Pero el rey quedó embelesado tras su discurso dramático y el coraje que mostró al presentarse ante él. Así que no solo lo perdonó, sino que incluso le pagó la recompensa que había por su captura. Tanto Tucídides como Plutarco relatan que Temístocles pidió un año de gracia para estudiar el lenguaje y costumbres persas, tras el cual serviría al rey, quien se regocijaba de tener a tan hábil político y estratega entre sus filas. Probablemente, aparte de lo fascinado que debía quedar por el carisma de nuestro protagonista, Artajerjes no era tonto y entendía que era mejor tenerlo de vasallo que intrigando por los límites de su imperio. Cuando un año después Temístocles regresó ante la corte real, parece que causó un impacto inmediato. Consiguió allí una muy alta consideración, de la que ningún heleno había llegado a gozar antes, ni ha llegado a gozar desde entonces. Los honores de que gozó se encontraban más allá de los que se brindaron a ningún otro extranjero. Tomaba parte en las cacerías reales y sus diversiones de corte. Plutarco. Durante los siguientes meses, Temístocles aconsejó al rey con los asuntos relacionados con los griegos, aunque pronto surgieron complicaciones en el resto del imperio que pedían más la atención de Artajerjes, como solventar el complot palaciego que había acabado con la vida de su padre Jerjes. Por sus servicios, colaboración y lealtad, fue nombrado gobernador de 3 ciudades, Magnesia, Lampsaco y Miunte, de las cuales debía recaudar pan, vino y carne respectivamente. Hizo de Magnesia su nueva residencia, y sus amigos le enviaron muchas de sus posesiones, aunque buena parte de sus bienes fueron confiscados por los atenienses. A pesar de vivir con más lujos que en Atenas, Temístocles sentía nostalgia de su tierra. En una de sus visitas a Sardes para entrevistarse con el sátrapa, vio una estatua femenina que él mismo había consagrado en Atenas cuando era inspector de aguas. Intentó convencer al persa de devolverla a la polis, pues la habían saqueado durante la Segunda Guerra Médica, mientras él estaba en Salamina viendo a su ciudad arder. Sin embargo, el sátrapa lo vio como un amago de traición, y casi le costó el favor real.
Durante su ausencia, los atenienses no dejaron la guerra contra los persas. Bajo el mando de Cimón, la Liga de Delos consiguió una importante victoria contra los persas en la batalla de Eurimedonte. Tuvo lugar cerca del río del mismo nombre. Este enfrentamiento se desarrolló en dos fases, un enfrentamiento naval y un combate terrestre. En ambas, los griegos derrotaron a los aqueménidas. Esta doble victoria consolidó el dominio ateniense en el Egeo y debilitó significativamente la influencia persa en la región. Aunque seguía exiliado, pronto la forma de ver Temístocles la política de Grecia fue una realidad, pues en palabras de Tucídides, fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Las dos potencias que lideraron la defensa contra los persas, Atenas y Esparta, estaban enfrentadas en la conocida como Primera Guerra del Peloponeso. La idea de Cimón y su prestigio fueron desechados. Aún así, los atenienses no llamaron de vuelta a Temístocles. Veían que al haberse refugiado entre los persas, la acusación de traición era verídica. Al morir Jerjes, algunas regiones del imperio se sublevaron, como Bactria y Egipto. Esta última pidió ayuda a los atenienses, los cuales enviaron una flota de 200 trirremes. Como le pusieron las cosas difíciles, Artajerjes entonces envió una carta a Temístocles para que la aconsejase en esta campaña. Pero una cosa era ayudar a quien fue su enemigo en asuntos internos y otra muy distinta ayudarlo a combatir a los suyos. Así que viendo que no le quedaba otra opción, se reunió con su familia y amigos, se despidió de todos ellos y bebió un veneno. Era el 459 y contaba con 65 años. Impresionado, Artajerjes fue comprensivo con su decisión y no tomó represalias con su familia o amigos, a los que dejó que celebrasen un fastuoso funeral y levantaron, en el foro de Magnesia, una estatua de él. Ahí mismo, en Magnesia, fue enterrado Temístocles. Por su gran admiración, los magnesios construyeron en la plaza del mercado una tumba espléndida. Quizás eligieron ese lugar porque era donde más tiempo pasaba, como hombre de negocios que había sido toda su vida. Además, mantuvieron a su familia con parte de los ingresos que recaudaban. La familia y amigos de Temístocles cumplieron con su última voluntad de ser enterrado en Atenas, pero tuvieron que hacerlo en secreto, pues era ilegal enterrar a un traidor en el Ática. El lugar elegido era un promontorio cerca del Pireo, para que pudiese contemplar el mar y enorgullecerse de la ciudad que había salvado, la que tras su casi total aniquilación, ahora era la dueña del Egeo, la dueña de un imperio. Los atenienses, sobre todo las clases más bajas, recuperaron pronto su figura, y durante el IV siglo, todas las facciones demócratas de Atenas usaban su nombre para dar valor a sus argumentos. En su obra Memorabilia, Sócrates dijo: todo hombre que quiere ser un estatista primero debe estudiar y emular a Temístocles. Tales fueron sus hazañas que hasta sus detractores escribieron alabanzas sobre sus gestas. Uno de sus biógrafos, el célebre Plutarco, que vivió ya en época del Imperio Romano, se reunió en Atenas con un descendiente directo de Temístocles, también llamado como él, quien todavía recibía estos pagos. Habían pasado 600 años desde su muerte. Temístocles fue, sin duda, el salvador de Grecia. Plutarco, Vida de Temístocles, 10.4. Βλέπει μην εμφλογεί και τηρεί Θεμιστοκλής ηγείται κύμα συνάων προς βαρβάρους άγιοι ψήφος και φως Σαλαμίνα δέχεται πολεμίων Ενύχτη φως ενεγιστένος να σερέτα καρδία λεόντων Θεμιστοκλής ονομαμένη αιώνιος ηγούς σαβόρ και φόβος με προτεπτώσεις Αθηναίοι δυο που τον σωτήρα ξένος εν πέσες δωρεάς δέχεται αλένε εν τίμον ονομιονωμένη Ενύχτη φως ενεγιστένος να σερέτα καρδία λεόντων Θεμιστοκλής ονομαμένη αιώνιος ηγούς σαβόρ